Si no, realmente es muy difícil corregir a la distancia a través de una foto en un texto escrito a mano. Ahora creo que la semana que viene ya suben el protocolo explicando bien todos los pasos. El 29 es el examen de todos. Comunes y promocionales rinden al mismo tiempo. Tienen que, cuando entren al aula virtual, va a estar un sector habilitado para comunes, un sector habilitado para promocionales, para la parte teórica y para la parte práctica. Y, a ver, estoy tratando de acordarme, creo que son 10 preguntas para los promocionales y 6 para los comunes de lo que es teoría. Pregunta Zaira si puede usar la compu y el cel. No hay problema. O sea, usa como quieras. Si querés usar el Word en el celu y la cámara de tu computadora o al revés, es lo mismo. No hay problema. El tema es que puedas acceder a las dos cosas. Al Google Meet con cámara y al aula virtual. Bueno. Estamos... 36 somos poquitos todavía, pero estamos en hora de empezar. Antes de ir al caso de repaso, que es el que vamos a trabajar hoy, quiero que recordemos el caso que vimos la clase pasada, que fue el martes. ¿De qué se trataba? Del banco. El caso del Banco Ciudad. Muy bien. A ver, lo voy a tratar de abrir. Y entonces lo compartimos rapidito. ¿Qué habíamos visto sobre el banco? Los distintos planes que podríamos... Algunos de los valores. Está bien. Voy a... Acá. A ver, le contesto a Gabriel esto, que así terminamos con el tema de el examen. Con 2 dispositivos está bien. Bueno, listo. No, Gabriel hablaba del caso de álgebra. Listo. Vamos a compartir entonces para recordar el tema del Banco Ciudad. Ahí estamos. Habíamos visto que teníamos varios conceptos para descubrir en este caso. Eran sobre todo los conceptos básicos de visión, misión, principios y valores, objetivos y metas. ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando bastante de estos temas. Ahí recordamos un poco de qué se trataban los 3 primeros. Objetivos y metas también. Y este era el caso. Yo, sobre todo, les había pedido que, además de practicar escribir cada uno de estos temas, sobre todo practiquen redactar la misión. ¿Cuál puede ser la misión del banco? ¿Cómo se definía una misión? La razón de ser de una empresa. Es la razón de ser de una empresa. Las necesidades que satisface. Las necesidades que satisface. ¿Qué necesidades que satisface? Dice Ailén. Bien. Vamos a volver para atrás. Ahí tenemos. La misión, en palabras de Álvarez, define el ámbito del negocio. ¿Qué necesidades satisface? ¿A qué tipo de clientes? ¿Con qué tecnología? Dice Gabriel en el chat, lo que es la empresa hoy y qué necesidades satisface. Exacto, esa es la misión. Y habíamos dicho que necesitábamos, para poder definir la misión del banco, decir qué necesidades satisface el banco. ¿Qué necesidades satisfacen los bancos? ¿Alguien buscó?
cuál es el negocio del banco. Cuando yo hablo de qué necesidades satisface, digo cuál es el negocio. Servicios financieros, dice Gabriel. ¿A alguien se le ocurre otra necesidad que satisfagan los bancos? Yo busqué esto. Cajas de ahorro. Contribuir al bienestar de la sociedad mediante la preservación del poder adquisitivo de la moneda, el apoyo al Bueno, crecimiento económico sostenido, el aporte a la estabilidad financiera, el buen financiamiento de los sistemas de pago y la adecuada gestión cultural. muy interesante. Bien, ¿alguien encontró otro negocio u otra manera de definir los negocios de los bancos en términos generales? Yo puse esto, profe. Así brevemente, ¿no? Garantizar seguridad en el depósito de capital y la emisión de préstamos y créditos. Ajá, bien, garantizar seguridad y la emisión de préstamos y créditos. Bien, también. Yo encontré una forma de definirlo. Algo así. A ver, les voy a compartir esto. ¿Cuál es el negocio de los bancos? Se trata de intermediación financiera de entidades o personas superavitarias de capital a entidades o personas deficitarias de capital. ¿Qué es superávit y qué es déficit? ¿Alguien sabe lo que es el superávit y lo que es el déficit? Superávit es cuando tengo, a ver, escucho, alguien estaba por hablar ahí. Sería cuando el activo es mayor que el pasivo, algo así. Ajá, Es superávit. bien. Bueno, bueno, no exactamente, pero sí. ¿Quién más? Ahí eso significa que tienen recontra frescos los conocimientos de contabilidad. Es cuando las personas, cuando tienen más dinero, quieren guardar dinero, serían superávit. Cuando tiene déficit, es cuando necesitan un préstamo en el banco. Exacto, ¿sí? Si me está sobrando capital y no tengo qué hacer con el capital, no tengo ninguna otra inversión, puedo colocar ese capital en el banco. Y si me está faltando capital para hacer una inversión o para hacer un gasto o para lo que sea, necesito pedir un préstamo. Y los bancos son las entidades financieras por excelencia. El negocio bancario tradicional consiste en captar fondos, es decir, conseguir que la gente quiera venir a mi banco a depositar esos fondos, los cuales sumados al capital propio del banco son colocados a los clientes que necesitan esos fondos, ¿sí? Esto es simplemente con unas otras palabras lo mismo que ustedes venían diciendo respecto de lo que es el negocio de los bancos. Es justamente un negocio financiero. Gastón decía en el chat que superávit es cuando los ingresos superan a los gastos, ¿sí? Cuando tengo capital que me está sobrando. Entonces, la definición de la misión va a ser en términos que tengan que ver con estas necesidades financieras. Yo voy a... por ahí alguien me dijo que había escrito algo del negocio, de la misión del banco. A ver, alguien lo había dicho hoy, hace un ratito. Dijo, profe, yo escribí tal cosa. Bueno. Yo tengo escrito, pero no me acuerdo si le dije que escribí. No importa, decime, Lucas, lo que escribiste, o alguien que haya dicho que escribió algo, o Igual alguien que la les dijo. misión, igual ya lo había hecho. Garantizar seguridad en el depósito de capital
y la emisión de préstamos y créditos. Bueno, está. Habla del negocio. Nos estaría faltando como para completar. ¿Les leo lo que puse, profe? A ver, Joana. Ahí esperé que salgo. Visión Banco Ciudad. Alcanzar un modelo de gestión pública de excelencia, Bueno, brindando a nuestros clientes productos y servicios modernos y de calidad mediante la innovación permanente y reflejando un compromiso prioritario con el desarrollo y su rol social, aspirando a formar parte de los bancos más grandes del país. bueno, ¿eso es visión o misión? Visión. Visión. ¿Y la misión? Voy. Ujú. Ser una institución que promueve la igualdad de oportunidades, el desarrollo económico y la calidad de vida, priorizando el crédito social y la asistencia de la pequeña y mediana empresa, además de respetar y valorar la confianza de nuestros clientes, dándole la mejor atención posible. Bueno, bien. Leo ahora lo que dice Juan Ignacio. Yo puse como misión ofrecer servicios financieros tendientes a satisfacer las necesidades de sus clientes, mantener a salvo su dinero, invertir, facilitar transacciones, dar préstamos, entre otras. Bien, entonces podrías, para adaptar un poquito tu definición, decir ofrecer servicios financieros tendientes a mantener a salvo el dinero de los clientes, invertir, facilitar transacciones, etcétera, ¿sí? Evitando poner satisfacer las necesidades, que eso forma parte del concepto de misión. Entonces, Joana, vos hoy que tenías la duda de cómo se rinde el práctico es esto, descubrir la misión, por ejemplo, en un caso. Y en la parte teórica te van a decir, por ejemplo, cuál de estas opciones corresponde al concepto de misión o con qué se relaciona la misión, y te da 3 opciones y tienes que marcar una o las correctas. ¿Mm? ¿Se entiende la diferencia entre teoría y práctico? Y muy importante. Entonces, en lo teórico hay que redactar nosotros, tipo, no es copiar y pegar No, el texto nada la más. teoría es multiple choice. La teoría es multiple choice. No, Donde vas lo a práctico redactar es leo. en el práctico. Por eso en el práctico. En el práctico redactás, en el práctico escribís, lees un caso y respondes unas preguntas que tienen que ver con ese caso, así como venimos haciendo todos los casos. Siempre, siempre, siempre justifiquen lo que están escribiendo. ¿Y de qué manera se justifica? Con la teoría. O sea, en esta materia la teoría y el práctico están muy íntimamente ligados. Y siempre les digo que por ahí podemos tener opiniones diferentes respecto de algún tema. Pero si ustedes justifican su opinión, yo puedo entender por qué pusieron esa respuesta. Nos pasó en varios de los prácticos que ustedes descubrieron o dicen cosas, dan respuestas que yo no las veía o que yo no me imaginaba, o por ahí no puedo entenderlas cuando lo dicen, pero después si lo justifican, se entiende y su respuesta es válida, ¿sí? Si la justificación está bien hecha, la respuesta es válida. ¿Mm? ¿Se entendió eso? Quiero compartir 2 casos de unos compañeros de ustedes. Acá. Vamos a compartir uno primero. Estos me mandaron al correo electrónico. Les agradezco mucho a los que respondieron, porque como siempre les digo, este material sirve para trabajar en la clase y no solo para que ustedes vean sus propios errores o para que ustedes vean lo que están haciendo bien, sino para que todos podamos entender de qué manera se resuelve esto.
Acá el compañero copió todo el caso, las preguntas y después sus respuestas. Acá dice, respuesta 1, misión. En principio, y antes de leer, esta definición de misión es demasiado larga. La misión es una declaración, es una oración, un texto, tiene que ser fácilmente entendible, rápido. Y cuando hablamos de misión, siempre decíamos, en principio, ¿en qué tiempo hablamos? Rápido, quiero escucharlos. En el presente. Misión hablamos en el presente y el compañero puso acá, hoy el banco, quiere decir que por ahí sí vamos, ¿sí? El tiempo está bien. Y ahora escribe, hoy el banco se encuentra en pleno apogeo ya que mejoró la cantidad de depósitos bancarios, posee una confiabilidad muy alta por su forma de atención y trabajo con sus clientes. Posee 60 sucursales y un aproximado de 1.800 empleados. Hasta ahí, para mí me suena más a diagnóstico que a misión. Si estamos hablando de, por ejemplo, estos, los que ya habíamos dicho en la clase pasada, son todos elementos del ciclo estratégico, ¿se acuerdan? La misión, la visión, más adelante los objetivos, las estrategias, ¿sí? Y antes de todo esto necesitamos un diagnóstico. Todos estos elementos me sirven a mí para diagnosticar. 60 sucursales, son confiables, tienen buena atención a los clientes, 1.800 empleados, todos son datos. Eso no forma parte de la misión, ¿sí? En la misión yo tengo que definir el negocio. Y el negocio, a quién se dirige y con qué tecnología, y eso está como bien completa la definición de misión, ¿sí? El banco aspira a ser uno de los más grandes del país. Las necesidades que se desea satisfacer con este mejoramiento, bueno, y ahí sigue, vamos por otro lado. ¿Qué es esto? El banco aspira a ser uno de los bancos más grandes del país. Esa oración. Una visión. Esa oración es una visión. Sí, escucho. Igualmente creo que hay una confusión ahí, porque si nosotros vamos a lo que los objetivos que están un poquito más arriba, fíjese que en ese que dice misión, dice que en qué aspira el banco, por eso se habrá guiado y habrá respondido todas las preguntas, por eso se le hizo largo. Sí, sí, entiendo que se le hizo. ¿Qué es el banco hoy? ¿Qué aspira? Estas en realidad no son preguntas puntuales. Entendí tu cuestionamiento, entiendo lo que hizo el compañero también a partir de esto que me dicen, y es cierto, todas estas preguntitas de acá arriba tienen que ver como con una guía para poder definir la misión. Entonces, está bien que pudieron haberlos confundido y por eso se redactó una misión tan larga. Está perfecto. Vamos a tener en cuenta que estas preguntas terminan como un poco más confundiendo que ayudando a definir la misión. ¿Ah? De todos modos, sí, el banco aspira a ser uno de los más grandes bancos del país, es la visión, definitivamente. Es lo que quiere llegar a ser en el futuro. Las necesidades que desea satisfacer en este momento es atender a una mayor cantidad de personas con una mayor eficiencia y eficacia. Entonces, por este lado, el compañero puede redactar mejor su misión, ¿sí? Atender a una mayor cantidad de personas. ¿Atender en qué sentido? ¿Qué necesidad? La necesidad de quién. Cuando hablamos de misión, ¿la necesidad de quién estamos hablando? ¿De los usuarios? De los usuarios, de los clientes, ¿sí? No es mi necesidad. En este momento, por esta forma en la que está planteado, yo entiendo que se refiere a que es necesidad del banco atender a más clientes, ¿sí? Pero cuando hablo de misión en términos de necesidades a satisfacer, son las necesidades de mis clientes las que tengo que satisfacer.
Y por eso hoy hablábamos de los servicios financieros. Al cliente que le sobra capital, es decir, que tiene superávit, que tenga un buen lugar, que nos elija a nosotros para colocar su capital, y a la gente que tiene necesidades de conseguir capital, que nos busque a nosotros para conseguir capital para sus inversiones o para sus gastos o para lo que sea. Esa es la necesidad que satisface el banco. Cuando defino mi misión, defino en términos de las necesidades de los clientes que quiero o que satisfago en este momento. ¿Sí? ¿Se entiende esa diferencia? Porque me doy cuenta que en un punto es un poco confuso la necesidad de quién. ¿Sí? Lo que quiere lograr el banco es atender a una mayor cantidad de consumidores posibles, combinando atención especializada con cada cliente, velocidad en atención, y ahí habla un poco de la tecnología. ¿Ah? Y después transcribe un pedacito del texto, emprender un plan para modernizarnos con nueva tecnología, mayor flexibilidad y rapidez en el servicio, operaciones más descentralizadas, incorporando nueva gente y ampliando nuestra cobertura. Me gustaría que la persona que escribió esta misión la pueda redactar en función de las definiciones que estamos dando ahora o de las formas que estamos viendo de cómo se redacta. Visión y misión son declaraciones como simples, ¿sí? No es tan complejo, sí digo qué necesidades satisfago, y, por ejemplo, hoy una compañera nombró un montón de necesidades, y es cierto, los bancos satisfacen más necesidades de lo que dice servicios financieros, o eso incluye como muchas cosas, pero tenemos que hablar de la necesidad principal. ¿Cuál es la necesidad principal a la cual nos enfocamos? ¿Con qué tecnología? ¿A qué mercado nos dirigimos? Por ejemplo, podemos estar diciendo que el Banco Ciudad hoy su misión es satisfacer los servicios financieros o las necesidades financieras de los clientes de la provincia de Buenos Aires, porque el Banco Ciudad no tiene sucursales en todo el país y tiene como objetivo, como visión, digamos después, llegar a todo el país. Pero en este momento, entonces tengo que definir cuál es mi mercado, qué necesidades satisfago, cuál es mi mercado y con qué tecnología, si tengo disponible ese material para poder describir la misión. ¿Sí? En términos así muy simples y concretos y hablando en presente. Cuando hablo de la visión, hablo de ¿en qué tiempo? Visión. Futuro. Futuro. El compañero acá transcribió un pedacito de texto que dice: le he pedido a un grupo de vicepresidentes que trabajen en un plan a 10 años para poder alcanzar lo que nos proponemos. Todo el mundo debe participar y quiero que todos se comprometan en este esfuerzo de hacer de nuestro banco una entidad grande, poderosa y única. Que dentro de todo esto puede estar la visión. Así expresada no es la visión. ¿Cuál puede ser la visión o de qué manera lo podemos expresar para transformar esta expresión en una visión? Profe, ¿podría ser de que eso que él transcribió podría ser más un objetivo que una Puede ser visión? un objetivo así planteado, digamos, un plan a 10 años, está hablando un tipo de plan, por ejemplo, todo el mundo debe participar, puede ser hasta una regla. Pero ¿cómo transformamos esta oración? Qué lástima que me quedó repartida en 2 hojas. ¿Cómo transformamos esta oración en una visión? Tenemos que mirar hacia el futuro. Primero sí que tendría que ser algo así como que aspiran a ser los bancos más grandes del país, por ejemplo. Bien. Aspiramos a ser, queremos ser, o lo que sea, un banco grande o una entidad grande, poderosa y única. Con esa partecita del texto nos proponemos hacer, si uno quisiera usar más palabras de esta misma oración, nos proponemos hacer una entidad grande, poderosa y única. Por ejemplo,
Esa sería la forma de redactar este texto, este pedacito que está puesto ahí, como si fuera una visión. Así como está planteado, no es una visión, ¿sí? La clase pasada me preguntaron, ahora ya te doy la palabra, la clase pasada me preguntaron si tienen que transcribir o pueden explicar o cómo. Lo ideal es siempre poder explicar. Si pueden transcribir porque se da exactamente el texto porque lo dice, como por ejemplo en este caso que acá arriba dice el banco aspira a ser uno de los bancos más grandes del país, probablemente pueden transcribirlo porque así como está planteado se puede plantear como una visión. Le pueden llegar a agregar algo más, si quieren, una entidad grande, poderosa y única como combinando con esto. ¿Ah? Antes de seguir por principios y valores, quiero ver o quiero mostrarles el otro práctico. Este es el práctico de otro compañero que puso. Del análisis de caso desarrollo lo siguiente. Misión. Somos el banco de mayor crecimiento del país, contamos con la confianza y apoyo de nuestros clientes, brindándoles las mejores condiciones y servicios de total transparencia y confianza. ¿En qué tiempo está hablando? Presente. Presente. O sea que para misión está bien. ¿Cómo está? ¿Qué les parece a ustedes cómo está definida esta misión? Vamos a ver. ¿Están de acuerdo con esta misión? Yo creo que falta más lo del concepto general, sería que te brinda la información que satisface en realidad la necesidad de los clientes. ¿Qué necesidad satisface? ¿Sí? No estoy viendo el negocio. ¿Sí? Yo digo acá, somos el banco de mayor crecimiento del país, contamos con la confianza y apoyo de nuestros clientes, brindándole las mejores condiciones y el servicio de total transparencia y confianza. Puedo poner, somos la empresa de remises de mayor crecimiento del país, contamos con la confianza y el apoyo de nuestros clientes, brindándoles las mejores condiciones y servicio de total confianza y transparencia. Y estoy diciendo lo mismo, solo que cambio la entidad. No estoy explicando en esta misión cuál es el negocio. ¿Sí? Ese aspecto le falta para terminar de conformar una misión. Por eso es importante que puedan ir a para poder definir correctamente. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Ven por qué es importante redactar, escribir? Porque muchas veces lo tenemos en la cabeza y muchas veces entendemos, porque de verdad entendemos y sabemos que tenemos que hablar en presente y sabemos que tenemos que hablar del negocio, pero hasta que no practicamos empezar a escribir y ver qué nos falta en todo ese conjunto de ideas que tenemos en la cabeza, está muy difícil. Por eso es importante de verdad que practiquen. Agarren los casos que estuvimos viendo, busquen otros casos diferentes, traten de descubrir las misiones, las visiones de las distintas organizaciones, porque seguro son preguntas de examen, ¿sí? En la forma en la que se redactan. Ahora, otro punto muy importante y que en ninguno de los dos casos que estamos viendo están planteados. En todos los casos tengo que justificar con la teoría. Entonces, voy a decir, considerando que la misión es, y defino lo que es la misión del Banco Ciudad podría ser, y digo cuál es mi opinión de este caso puntual. ¿Sí? Siempre justifico con la teoría, porque entonces se puede entender por qué están opinando lo que están opinando.
Y bueno, en cuanto a la visión, dice, aspiramos a estar entre los más grandes bancos del país, con las mejores condiciones y servicios para nuestros clientes, y me parece que es correcta, me parece que es la que estuvimos viendo. ¿Mm? Profe, Sí. ¿es lo mismo redactarla en primera que en tercera persona o cambia algo? A ver, normalmente, ¿quién redacta las misiones y las visiones? Las empresas, las Bien, organizaciones. bien, ¿en qué parte de la organización redactamos? ¿Quién redacta? ¿En qué parte de la organización se redacta? En la alta jerarquía. ¿Cómo? En la alta jerarquía. Bien, en la alta dirección, ¿sí? En la jerarquía más alta o la alta dirección. ¿Sí? Ellos son los que redactan y tienen que conocer todas las personas que están en la organización. Por eso normalmente las misiones y las visiones se redactan en primera persona, ya sea del singular o del plural. Normalmente es del plural porque somos una organización, somos muchas personas. Entonces siempre decimos nosotros, o queremos ser, o lo que sea. Entonces, cuando nosotros redactemos la visión o la misión en un caso específico, lo hacemos en primera persona, diciendo a Sí, nosotros. exactamente, porque están asumiendo de esta empresa y esa misión va a estar redactada en primera persona. ¿Sí? No es probablemente exactamente la misión porque no la conocemos, porque no estamos adentro, porque no fuimos a su página a buscar cuál es la misión o cuál es la visión. ¿Sí? Pero acá Gabriel plantea, dice, creo que no es lo mismo decir que somos un banco con mayor crecimiento a que redactemos son un banco con mayor crecimiento. Al hablar en tercera persona es como que se despersonaliza y no podemos alcanzar a ver la forma de visión o de misión, ¿sí? Claramente ustedes como lectores del caso lo van a ver en tercera persona, pero para redactarlo, lo ideal es redactarlo en primera. Me gustó tu pregunta, muy buena. ¿Ah? Entonces, y rápidamente quiero ir a el caso de hoy. Ahí estamos. ¿Alguien pudo leer? Yo subí al Drive el ejercicio del caso Todo Moda e Isadora. Es un ejercicio un poco largo. Quiero saber si pudieron leerlo. Asumo que no lo leyeron. Yo leí, dice una compañera. Bueno, lo vamos a ver igual. ¿Ah? En el Drive que les voy a hacer, en el Power que les voy a subir ahora, haciendo clic en este botón, acceden al caso, si no también está subido ahí el Drive, es lo mismo. ¿Ah? Antes de entrar a ver el caso, que lo vamos a leer y es súper largo, por eso por ahí los había subido, pero bueno, nos estamos pisando con los otros exámenes, entonces entiendo que es un poco más difícil. Se pide identificar 2 factores del entorno de la empresa. Explique qué hace la empresa para gestionar la influencia de estas variables. Identificar la misión y la visión de la empresa, identificar 3 objetivos de distinta jerarquía, identificar 2 metas, y respecto de los ingresos familiares, cuál es el lineamiento que orienta esta decisión, los consideramos una política o una regla, y después organizaciones como entidad. Se dan cuenta que nos paseamos por las distintas unidades desde contexto, visión, misión, objetivo, políticas. Acá tenemos un poco de lo que es tipos de planes y acá tenemos organización. Hay distintas preguntas respecto a este caso. Están todas las respuestas en el caso, las tenemos que descubrir.
Les puse acá recordar, justificar tus respuestas con la teoría. Este es uno de los ejercicios bien completos. Estoy pensando si vamos a leer rapidito el caso. No sé de qué manera podemos leer rapidito, pero voy a compartir la otra pantalla. Ahí estamos. Todo esto es el caso que les había subido. Un poco de zoom, ahí está. Isadora y Todo Moda forman parte del Blue Star Group, segunda generación de la familia Castelli. Sus 800 locales ya están instalados en 4 países de la región y apuntan a Europa del Este. Esta es la foto de las personas que están en la familia y que son de la familia y que trabajan dentro de la empresa. Martín Castelli y su hermana Mariana sabían que la empresa de su padre daba para más, pero había que barajar y dar de nuevo. A partir de 1995 fueron convirtiendo el local de su padre en el 11, una tienda de venta mayorista de accesorios para la mujer, en Blue Star Group. Pregunto, ¿todos conocen Isadora y Todo Moda? No. Sí. Isadora y Todo Moda son 2 locales que suelen estar en el centro de Resistencia, de Corriente Seguro y de las distintas capitales de las provincias del país y como en muchos lugares de Buenos Aires y en los shoppings y todo lo demás, que venden accesorios de moda. Cartera, gomita, cosita, chucherías y todo lo demás. Para los que no conocen estas 2 marcas que son negocios. Lo que está contando acá es que el papá de estos chicos que están acá y que forman parte de Blue Star Group, que son los dueños de estas 2 marcas, tenía una tienda de venta mayorista de accesorios y la transformaron en algo mucho más grande. Se trata de una cadena que, a través de sus marcas Todo Moda e Isadora, logró desembarcar en México, Chile y Perú y está preparando la apertura de tiendas en Brasil. Entre los 4 países suma más de 800 tiendas. Isadora nació en 2004 a partir de una conversación con la gente de Cencosud, los dueños del supermercado Jumbo y sus paseos de compras. Necesitaban por lo menos 2 marcas de accesorios y conforme con el desempeño de los locales de Todo Moda, nos sugirieron crear una nueva marca. Nosotros ya teníamos a Isadora en carpeta y aprovechamos la oportunidad para activar el proyecto. Cuenta Martín Castelli, actual presidente de BSG. ¿Qué quiere decir esto? Estos chicos que transformaron la empresa de su padre crearon su marca Todo Moda. Primero estaba Todo Moda, que es una venta de accesorios con un target, es decir, dirigido a un mercado un poco más joven. Esa es la diferencia entre Todo Moda e Isadora. Tengo que confesar que yo ya me voy más a Isadora que a Todo Moda, porque los accesorios son como para mujeres más grandes, y Todo Moda es como más apuntado a los teenagers y adolescentes, y a pesar de que tienen como bastantes cosas en común, están como un poco más marcadas en la mayoría de sus artículos. Entonces, dice que la gente de un grupo de paseos de compras, como serían como shoppings, pero que no son exactamente shoppings, les dijeron que estaba faltando una tienda de accesorios que no sea tan orientada a teenagers, sino más orientada a mujeres grandes. Y entonces ellos ya tenían este proyecto en carpeta y dijeron, listo, esta es la oportunidad, y abrieron esta otra marca. Y ahí va. Todo Moda cubre las necesidades de las teenagers e Isadora de las mujeres adultas. De esta manera, explica Castelli, lograron que las mujeres pasen de una marca a la otra cuando sus gustos o necesidades cambian por la edad, el trabajo, la universidad o el tipo de vida social. Desde el día 1, explica Castelli, el objetivo de la empresa fue ser global y competir con las grandes marcas de accesorios del mundo.
Según su evaluación lo lograron. Por año vendemos 70 millones de unidades. Esto nos ubica como líderes en Latinoamérica y ocupamos el tercer puesto a nivel mundial, después de la norteamericana Prayers y la inglesa Accessorize. Con la foto de hoy y haciendo las correspondientes proyecciones para el 2024, las vamos a superar y nos vamos a convertir en líderes mundiales, tanto en ventas como en cantidad de locales. Explica que los accesorios son un negocio de volumen, que permiten precios accesibles, lo cual retroalimenta las ventas. Es un modelo que usan muchas marcas internacionales de moda rápida. Localmente no está tan adaptado, pero la ecuación siempre nos dio bien. La idea es que cada producto debe funcionar, tanto en Argentina, China o Asia, incluidos los precios. Los precios son los mismos en cualquier lado, y el producto también, salvo un 20% que se adecúa al mercado local. ¿Qué quiere decir esto? Que los productos son los mismos en todos lados, salvo un 20% que se adecúa al mercado local. ¿Qué creen ustedes? La presión impositiva, tal vez. ¿Cómo? Que tal vez esa variación se responde a una presión impositiva distinta de país en país. Ah, entiendo. En realidad me refiero a este pedacito acá. Los productos son los mismos en todos lados, salvo un 20% que se adecúa al mercado local. A las Y necesidades. porque en China deben ocupar otros accesorios. Exactamente. Seguramente se adaptan, por ejemplo, los tipos de colores, o depende de dónde estén, qué sé yo. A la cultura. Claro, a la cultura, un 20% de los productos de cada zona, del total de productos que se ofrece en cada país o en cada región, tiene que ver con su cultura local, ¿no es cierto? A lo mejor los gustos de los mexicanos no son los mismos gustos que los argentinos. Mismo, los gustos de los porteños pueden ser diferentes a los gustos de los norteños dentro del país. Entonces, un 20% de los productos que se ofrecen, ellos descubren que puede ser adecuado al mercado local, a los gustos de la cultura local, digamos. A eso se refiere este pedacito del texto. Cuando ustedes no entienden algo de lo que estamos leyendo, me interrumpen, entonces lo vamos entendiendo en el momento, porque después es como difícil volver para atrás y encontrar dónde estaba lo que quisimos decir, porque es largo. De hecho, tenemos prohibido hablar del dólar en la empresa. Si el dólar sube o baja en la Argentina, no importa porque estamos en una compañía global. Eso se refiere a esta partecita. Los precios son los mismos en cualquier lado, porque están como dolarizados los precios. Entonces, está bien, le ponemos 150 pesos en Argentina, 110, no sé qué dólar quieren tomar, pero esto vale $1. Y depende de la cotización del dólar en México, va a ser $1 traducido a pesos mexicanos, y así sucesivamente. Entonces, no importa, digamos, la fluctuación del dólar. De Buenos Aires al mundo. El primer desafío de los hermanos Castelli fue convencer a su padre, Carlos, de que sus ideas eran mejores para hacer crecer el negocio. Las diferencias tenían que ver con el cómo hacer las cosas. Él tiene un costado más comercial y nosotros más académico, dice Martín, y cuenta que zanjaron la diferencia con la elaboración de un plan y el compromiso de cumplirlo para evitar futuras discusiones. Una discusión frecuente que teníamos con mi padre era que él no quería profesionales en la empresa, para él no servían de nada. Nosotros estábamos convencidos de que para cumplir objetivos que nunca fueron moderados eran indispensables. Una de las primeras cosas que hicieron fue nombrar a Leandro Caldora como CEO, un licenciado en Administración de Empresas con un posgrado en España y ajeno a la familia. Martín Castelli, que es ingeniero en sistemas, tomó formalmente el cargo de presidente en 2017, cuando su padre decidió retirarse. De todas maneras, Castelli hijo deja en claro que su padre ya llevaba 10 años alejado de las cuestiones estratégicas. Mariana Castelli es licenciada en Administración y Cecilia, la menor de los hermanos, es veterinaria. Cada uno de los 4.500 colaboradores, un término adoptado de las multinacionales, véase que no están hablando de empleados, hablan de colaboradores, es como otra forma de hablar de las personas que trabajan con uno.
Sigo. Cada uno de los 4.500 colaboradores de BSG son profesionales o estudiantes, remarca Martín. Para ordenar la entrada de familiares a la compañía, los Castelli armaron un producto que exige, entre otras cosas, formación académica. Otra pata del desarrollo es la Matrix, como llama Castelli al software de la empresa. En el nuevo milenio, ninguna compañía, por más grande o pequeña que sea, debería darle la espalda a la tecnología, dice Castelli, que se encargó en persona de que la empresa tenga su propio software de gestión que conectaba todas las tiendas, manejaba la reposición de la mercadería, controlaba la merma de los locales, organizaba la información de las ventas y la logística. Dice que con el diario del lunes se trata de un sistema básico, pero que en su momento era tan novedoso e innovador como el que tienen ahora. Vean esta expresión, dice que con el diario del lunes se trata de un sistema básico. Lo que está queriendo marcar, para los que no entienden esta expresión, es que hoy, por eso se refiere al diario del lunes, el diario de la semana que viene, es más fácil saber las noticias que están ocurriendo ahora. Hoy es lógico que la tecnología es necesaria, que un sistema de gestión es necesario en cualquier negocio, sobre todo si uno quiere hacer crecer un negocio. Sin un sistema de gestión que nos diga cuánta mercadería tenemos, cuánto necesitamos para vender, a qué precio, cuánto estamos ganando, cuáles son nuestros costos. Si no tenemos un sistema de gestión, hoy sabemos que no se puede. Pero en ese momento era algo como muy novedoso, en el 95, pensémoslo, cuando los negocios eran todavía muy de llevar las cosas con el papelito. Nuestro sistema actual procesa más de 100 millones de datos combinados semanalmente para identificar oportunidades de mejoras de cada una de las 800 tiendas de la cadena. Piensa y sugiere, antes el sistema procesaba información para que luego uno analice y saque conclusiones. Ahora interpreta y te dice qué hacer, tanto en el local como a nivel empresa. Son predictivos. 12.000 accesorios. El negocio de Todo Moda e Isadora se basa tanto en los locales como en los productos, cuenta Castelli. Cada año lanzan nada menos que 12.000 nuevos accesorios y su hermana menor cumple ahí un papel fundamental. Recordemos que la hermana menor era veterinaria, como que no tiene nada que ver con el negocio, sin embargo, participa. Cecilia Castelli estudió veterinaria, pero finalmente se incorporó a la empresa para trabajar en el área administrativa. Así lo indica el protocolo familiar. Recordemos que antes habíamos hablado que había un protocolo, es decir, una redacción, un acuerdo que hicieron entre las familias, entre la familia que conforma este negocio, que es un negocio familiar, de que para empezar a trabajar, para que cualquiera de las personas de la familia que quieran trabajar en la empresa tengan que o estar estudiando o tener un título universitario. Entonces, Cecilia se incorporó para trabajar en el área administrativa hasta llegar al área de diseño de productos. Tiene un sentido de la estética y una pasión increíble. En muy poco tiempo levantó la propuesta de los productos y generó un aumento en ventas incalculable. Ella es un hito en la empresa. Junto al equipo de diseño es el alma de Todo Moda. Todos los productos de Isadora y Todo Moda son diseñados por un equipo de 50 mujeres. En cuanto a la fabricación, aproximadamente el 90% de la colección global es importada desde Oriente. Aproximadamente el 90% de la producción global es importada desde Oriente, fundamentalmente la billutería. El resto proviene desde talleres de cada uno de los países en los que las marcas se encuentran. En la Argentina, el porcentaje de producción local se reparte entre talleres tercerizados y las dos plantas que BSG tiene en Chaco y en la capital federal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esa frase que marqué ahí? ¿De dónde se traen la billutería y los accesorios para Todo Moda y para Isadora? ¿Quién los hace? Que la mayor parte de los productos es importado. Bien, el 90% viene desde Oriente, ¿sí? El 10% se produce en Argentina. ¿Y quién lo produce? En Argentina. Lo que es local, ese 10% se produce a nivel local. ¿Quién lo produce?
Lo produce Blue Star Group, que es BSG. Si alguien está hablando, no escucho. Se escucha muy despacito. El 10% que se produce en Argentina o se compra, por eso dice talleres tercerizados, y si no, tienen 2 plantas de producción. Una está en el Chaco y la otra está en Buenos Aires. Ambas se especializan en textiles y accesorios para el pelo. Castelli destaca que, si bien producir en la Argentina es más caro que hacerlo en China, en ciertos productos resulta más competitivo por la alta rotación de los productos. Tienen su análisis. Es preferible pagar costos que son un poco más altos que no tenerlos y perder esas ventas. Si bien las franquicias permiten una expansión rápida con capitales de terceros y un posicionamiento de marca en la calle, los hermanos Castelli decidieron ir solos. Y los 800 locales son todos propios. Eso fue muy interesante la primera vez que leí este artículo. Siempre pensé que eran franquicias. Siempre pensé que un día yo llamaba a Todo Moda y les decía, quiero poner mi local de Todo Moda, y tenía que pagar y listo. Y evidentemente no es así. Son locales propios. Es un formato de negocio para ser tan grande, bastante novedoso. De verdad me imaginaba que se trataban estos locales así chiquitos y con puntos de venta muy rápido, me imaginaba que se trataban de franquicias. Tanto los que están en Argentina como en el exterior. Aunque Castelli reconoce los beneficios del franchising, ellos eligieron tener una relación directa con el consumidor final. Un vínculo que, siendo mayorista, no existe, y con el sistema de franquicias se diluye. Además, las franquicias son un tema delicado. Muchas veces los franquiciados son familias que ponen los ahorros de toda su vida, y la realidad es que ni la experiencia de abrir 800 tiendas te exime de errores. Si nos equivocamos, podemos esperar a que el local se reactive o de última se cierre y se reasigna el personal. Pero si detrás hay una familia que pierde todo, es una carga muy fuerte para nosotros. La expansión de este año fueron 15 nuevos locales en Argentina y 60 más a escala internacional. En 2019 apuntan a abrir tiendas en Brasil. Somos líderes absolutos en Latinoamérica y seguiremos reforzando esta posición. El plan es terminar 2019 con 1000 tiendas y llegar a 2000 para el 2024. En paralelo a los locales se desarrollaron su canal 5 millones de visitas. Tras su pronto desembarco en Brasil, Castelli apunta a cruzar el Atlántico hacia Europa del Este. A diferencia de Europa Occidental, en los países del Este hay mucha juventud y los números en algunos de estos países son muy similares a los de Latinoamérica. Ese es el texto, acá están las preguntas y vamos a volver al PowerPoint. Bueno, dice Lucas en el chat. Gabriel estuvo escribiendo en el chat algunos de los conceptos que estuvo encontrando a medida que íbamos leyendo. Realmente el caso es largo y es difícil de leer así o tener que escuchar, es un poco tedioso. Probablemente no sea así de largo el caso del facial, pero sí tiene mucha información. Ni me acuerdo lo que decía el texto al principio. Bueno, para eso vamos a ir viendo... Bueno, para eso vamos a ir viendo el PowerPoint y vamos a ir identificando cada uno de los puntos, tratando de recordar lo que decía, pero la única forma de que funcione este ejercicio como ejercicio de repaso es que ustedes lo hagan en sus casas. Podemos hacerlo un poco en conjunto ahora, pero tienen que sentarse y escribir. No hay otra forma de practicar o de que sea un repaso de verdad. Entonces, se pide identificar 2 factores del entorno y expliquen qué hace la empresa para gestionar la influencia de estas variables. Es decir, tenemos que reconocer cuáles de todas las cosas que dijimos pueden ser factores del entorno. A qué entorno pertenecen y qué tipo de variables son, y qué hace la empresa para vincularse con ese entorno. Eso es lo que pide el ejercicio que respondamos. Entonces,
Recordemos, ¿se acuerdan de este grafiquito que era el del entorno que habíamos hecho en la clase de la unidad 2? Teníamos por un lado la organización, en este caso lo identifiqué como Blue Star Group con sus dos marcas, que era este circulito de acá. El microentorno. Bien. O específico. O entorno específico, muy bien. ¿Y el círculo amarillo? El macroentorno o general. Bien, son los dos nombres que tiene los dos tipos de entorno. Los circulitos más chiquitos, ¿qué eran? Son las variables. Las variables que pertenecen a uno o a otro entorno, ¿sí? ¿Y qué hace que una variable pertenezca a uno o a otro entorno? ¿Por qué yo digo que clientes es una variable del microentorno y no del macroentorno? Porque la empresa tiene relación con los clientes, socializa, algo así. Y el Bien. otro es más externo. Bien. ¿Ah? Tiene que ver con la posibilidad de accionar, por eso yo les puse estas flechitas acá. Franco dice, porque afecta directamente a la actividad de la organización. Ojo con esa definición. Ojo con lo que me afecta directamente. Porque hay variables que son del entorno general que me afectan directamente, seguro. Una variable ecológica que me puede afectar, un tornado que se llevó mi depósito y me destruyó todo, me afecta totalmente directamente. Sin embargo, sigue perteneciendo esa variable al entorno general, al macroentorno, ¿sí? Esa variable ecológica, el tornado, que es algo que pasó. Entonces, no es que tan directo me afecta, porque lo que me afecte va a ser exactamente lo mismo si pertenece al macroentorno o al microentorno. La diferencia es un poco más específica entre los dos entornos. Las variables que pertenecen al microentorno son aquellas variables con las que puedo negociar o con las que podemos accionar. Exactamente, Gabriel escribe que en el microentorno podemos accionar y en el macroentorno solo podemos reaccionar. Es decir, frente a una variable del macroentorno que me afecta, no puedo negociar con eso, no puedo llegar a un acuerdo con eso, ¿sí? Solamente puedo reaccionar para sobrevivir a esa variable que me está afectando o para una reacción positiva para aprovechar una situación que me está presentando ese entorno, ¿sí? Es muy importante esa diferencia como para poder hacer un análisis correcto en el momento de hacer un diagnóstico, ¿sí? Más allá de que es muy importante la diferencia para rendir ahora el examen y porque seguro es pregunta de examen, la diferencia entre un entorno y otro, porque una variable pertenece a uno o a otro entorno. Más allá de eso, es importante para el día de mañana podamos hacer un análisis correcto y podamos hacer un diagnóstico correcto. A partir de un buen diagnóstico empieza todo mi ciclo estratégico. Si tengo mal hecho el diagnóstico, difícilmente mi estrategia esté bien, porque va a ser una estrategia para otro caso, para otro contexto, si yo no hice bien mi diagnóstico, ¿sí? Por eso estamos en fundamentos de administración. Son los conceptos básicos para poder avanzar. Seguimos entonces. ¿Alguien se acuerda de alguna variable del entorno, ya sea micro o macro, que hayan hablado en el caso? Y proveedores sería China, por ejemplo, las empresas chinas que fabrican billutería. Bien, las empresas chinas que fabrican billutería. ¿Dice algo en específico respecto a proveedores acá? ¿Dice algo en específico respecto de eso, de algo que nos esté afectando de alguna manera? Sí, que la mayor parte de la producción viene de ahí, de los productos. Bueno, y que tengo que... Porque la pregunta, y vuelvo un poquito para atrás, la pregunta dice, explique qué hace la empresa para gestionar la influencia de estas variables. Entonces, vuelvo acá.
Si yo estoy diciendo que en la variable entorno encontré a China o a los países de Oriente como los proveedores, lo primero que digo, variable proveedores que pertenece al entorno específico, ¿tá? Lo identifico así. Entonces entiendo. Me refiero a China, que es un proveedor del extranjero y que por sus bajos costos me representa a mí un 90% de mis productos. Por decirlo de alguna manera, no estoy armando bien la oración en este momento. ¿Se entiende cómo me expreso cuando tengo que hablar de las variables del contexto? Digo, ¿qué variable es y a qué entorno pertenece primero? ¿Sí? Y a partir de ahí explico y digo de qué manera reacciona la empresa frente a esta variable. Y dice acá Gabriel en el chat, creo que una variable del microentorno, entes reguladores, porque había una parte sobre el paseo de compras y habían otras empresas que buscaban que sea un local que ofrece ropa de mujer adulta y aprovecharon la oportunidad, no sé si me expliqué. Bien, no pertenece a entes reguladores la variable de esta Cencosud, que era esta empresa. Más bien podría ser un competidor. Tampoco era exactamente un competidor, es un paseo de compras, son shoppings. ¿Tá? Puedes llegar a ser un proveedor, por ejemplo, porque me provee de espacios donde poner mi local, ¿sí? Entonces, esa podría ser la relación. Seguro estamos hablando del entorno específico, ¿sí? Seguro es una variable con la que puedo negociar. Entonces, este proveedor que me provee de un espacio dice, yo tengo locales en mis puntos de venta y en esos locales me está faltando un local que sea dirigido a mujeres adultas, un local que venda accesorios dirigido a mujeres adultas. Entonces, sí está muy bien esa observación, lo único que no coincido en el tipo de variable que es. ¿Sí? No es una variable ente regulador, sino que es más bien la variable proveedores del microentorno y en este caso, así como hoy nos hacíamos referencia a China, hacemos referencia a Cencosud, que nos provee de los locales, que necesitaba que hayan locales de accesorios para mujeres adultas y entonces aparece la oportunidad que aprovechamos de desarrollar esta marca. ¿Sí? Te explicaste perfectamente, Gabriel. ¿Tá? Cuando habla, por ejemplo, habla mucho de la tecnología y cómo se aplicó la tecnología, también podemos hablar por ese lado y decimos que, que la tecnología, que es la variable del macroentorno y cómo nos afecta, que antes no tenían sistemas de gestión y desarrollaron un sistema de gestión adecuado para manejar una empresa en crecimiento y con semejante crecimiento, digamos, ¿sí? De esa manera se puede expresar este tema. Podemos hablar de moda y podemos decir que se trata de una variable social y que ahí distinguimos dos tipos de modas, modas para teenagers, modas para mujeres adultas. Cuando hablamos de moda también podemos hablar de la cultura local y cómo un 20% de los productos que ofrecemos están producidos y están orientados al mercado local, ¿sí? Y eso tiene que ver un poco con lo social o con lo cultural, como lo quieran expresar. Ailén dice, en el factor cliente se puede ver entre las adolescentes y mujeres adultas variar los gustos, la forma de compra, a partir de los cuales la empresa decide abrir Isadora. Perfecto, también lo pueden encarar por ese lado. Franco dice, ¿podría ser la variable cultura en cada país donde se expanden? Tenían que lidiar con la cultura y ellos accionan para contrarrestar a través del 20%. Perfecto, también puede ser cultura. También me gustó por ahí cuando hablaba del mercado en Europa Oriental. Dice que a diferencia de Europa Occidental, en Europa Oriental hay muchos jóvenes. Europa Occidental se reconoce por una población adulta y de adultos mayores muy importante, más que jóvenes. En cambio, en Europa Occidental, la cultura, no sería la cultura, sino más bien la cantidad de jóvenes, no me está saliendo la palabra que quiero decir, es muy parecida a Latinoamérica,
entonces quieren desembarcar en ese mercado. Cuando también en muchos momentos hablamos de competidores, ¿sí? Nos hablan de un competidor en Europa, nos hablan de un competidor en Estados Unidos, ¿sí? Podemos identificar distintos elementos del contexto y lo importante es la manera que lo hacemos. Si yo les digo identificar elementos del contexto y decir de qué manera acciona la empresa o algo así, y ustedes me ponen, por ejemplo, competidor Claire's, que era uno de los ejemplos que decía que es una empresa competidora de Estados Unidos. Esa respuesta es insuficiente. Primero, no me están demostrando que saben a qué tipo de entorno pertenece esa variable. Entonces, variable, competidores, que pertenece al microentorno, o para competidores, microentorno, algo que me dé la pauta de que ustedes saben de qué están hablando. Y ahí dicen Claire's. Y después dicen, ¿cómo me está afectando Claire's? Claire's en este momento es más grande, porque habíamos leído en el texto que Blue Star Group es la tercera en el mundo y le sigue a Claire's y Accessorize. Entonces, Claire's es la más grande y busco ganarla, superarla en ventas, ¿sí? Dice otro compañero, variable de macroentorno, economía, porque sus precios o productos están dolarizados y no importa si el dólar sube o baja en los países de su local, ellos están en un mercado global donde no les afecta. Bien, perfecto. Hay otra variable del entorno, del macroentorno, ¿sí? De esa manera vamos respondiendo a esta pregunta de contexto. Pregunta que más que seguro entra en el examen. Y pregunta fundamental para el momento en que yo necesite hacer un plan de negocios o desarrollar una estrategia. Vuelvo. Visión y misión. Ya hablamos bastante hoy sobre lo que es visión y misión. La visión es la imagen mental futura de la organización, definida por los miembros de la alta dirección, y responde a la pregunta ¿qué queremos llegar a ser? ¿Y cuál podría ser la visión de esta empresa? Una propuesta. Sí. Llegar a, bueno, estaba justo ser la líder mundial de su producto. Bien, llegar a ser líderes mundiales en el mercado de accesorios de moda, tanto en cantidad de ventas como en cantidad de locales, eso está escrito en el texto. Y la misión, a ver, acá contestan, proveer accesorios a las adolescentes y mujeres adultas, muy bien. Eso se define, acá dice Ailén, proveer accesorios a las adolescentes y mujeres adultas. Está hablando de la necesidad que satisfacen, o sea, el negocio en el que están y el mercado. Podríamos decir la región, pero como está bastante amplia y por lo menos todavía está en América Latina, podríamos incluirlo, ¿sí? Todavía decimos que está Chile, Perú, México y Argentina. Por lo tanto, nuestra misión puede ser proveer de accesorios a las adolescentes y mujeres adultas de América Latina, y estaría como completo el concepto de misión, ¿sí? En mi propuesta... Ay, esperen, que me salí y no veo lo que escribí. Mi propuesta de misión es que las personas puedan usar las últimas tendencias de la moda con materiales de buena calidad y a un precio accesible, ¿sí? Cuando hablo de qué necesidades satisfago en las... Ahí puse las personas para ampliar un poco más el mercado y no referirme solo a mujeres. ¿Por qué las mujeres usan accesorios? ¿O por qué las personas usan accesorios? Porque quieren estar a la moda. ¿Ah? Entonces, esa es la necesidad que estoy satisfaciendo. ¿Sí? Un poquito más allá de decir accesorios que puedan usar las últimas tendencias de moda con materiales de buena calidad, a un precio accesible, me estoy refiriendo un poco sobre la tecnología, y podría agregar que las personas de América Latina puedan usar las últimas tendencias de la moda con materiales bla, 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 bla. ¿Sí? Es una de las formas de definir una misión. Se dan cuenta que son expresiones como bien concretas, cortas,
fáciles de entender y que tienen definidos determinados elementos, el tiempo en el que hablo, la tecnología, las necesidades que satisfago el mercado, ¿sí? Sigo rapidito porque estamos en hora. Los objetivos establecen los fines hacia los que se dirige la organización. Y la pregunta, esperen, porque antes vamos a volver acá. La pregunta era identificar al menos 3 objetivos distintos de distintas jerarquías. Entonces volvemos. Cuando hablamos de jerarquía de objetivos, igual que jerarquía de planes, igual que jerarquía en las decisiones, estamos hablando siempre de la misma estructura jerárquica. Ya todos sabemos que esto es una organización. Una organización. Y estos son los niveles jerárquicos dentro de una organización. Tanto a nivel de decisión, a nivel de organización, a nivel de planes, a nivel de objetivos. Estos son los mismos 3 niveles. El nivel de arriba, que les puse estratégico, ¿qué otros nombres recibe? Alta dirección. Alta dirección. Nivel superior. También es válido decir nivel superior, estratégico o la alta dirección. Son todos nombres válidos para el nivel estratégico. ¿Por qué remarco esto de los distintos nombres? Porque se les pueden plantear en ejercicios, por ejemplo, con cualquiera de esos nombres. Y ustedes tienen que poder identificar de qué estoy hablando. Si yo siempre les digo el nivel intermedio, el día que yo les diga el nivel táctico no van a saber de qué estoy hablando, ¿sí? Entonces, ya está dicho, nivel táctico, intermedio o, tiene otros nombres también, administrativo, dice Franco, bien. ¿Sí? Gerencial también puede ser, ¿sí? Y finalmente el nivel de abajo, no se llama nivel de abajo, ¿cómo se llama? Inferior, Nivel técnico, inferior, de operativo supervisión. o de supervisión. Nivel inferior operativo, de supervisión o técnico. Son todos nombres válidos para ese nivel. Y así como veíamos que hay planes que pertenecen a los distintos niveles, que hay decisiones que se toman en los distintos niveles, también los objetivos se toman en distintos niveles. No se plantean solamente en el nivel estratégico, que son como los objetivos más generales de todos, sino que también se plantean en todos los niveles. Y estos que les planteé acá son algunos de los objetivos que se pueden presentar o que se pueden desprender de este ejercicio para cada uno de los niveles, ¿sí? Cuando estoy hablando del nivel estratégico, ser líderes en ventas, lanzar cada año nuevos productos, tener relación directa con los consumidores, son ideas muy, muy generales, ¿sí? Y que nos van a guiar el resto de los objetivos, que también van a ser generales, por más que se desarrollen a distintos niveles. Cuando yo digo analizar el desembarco en Europa del Este, es un objetivo táctico, se refiere específicamente al área de comercialización, ¿sí? Importar el 90% de los productos y fabricar localmente el 10%. Es un objetivo que es objetivo porque es general, pero a nivel de producción, que va a ser otra área acá dentro del nivel táctico, ¿sí? Dentro del nivel gerencial. ¿Sí? Capacitar al 100% de los vendedores para lograr una relación directa con los clientes va a ser una decisión, un objetivo que va a estar acá abajo en el área de comercialización, por ejemplo, entre los puntos de venta, en cada uno de los puntos de venta. ¿Se entiende? Sin embargo, siguen siendo objetivos. ¿Cuál era la diferencia entre objetivos y metas? Metas es la otra pregunta. Además de identificar 3 objetivos para los distintos niveles, es decir, que tienen que identificar un objetivo que sea bien general y que pueda ser definido por la alta dirección. Un objetivo que sea general, pero que sea de alguna de las gerencias, ¿sí? Del nivel táctico. Y un objetivo que sea general, pero que esté dentro del nivel inferior, es decir, en el nivel de supervisión. Dice Ailén que las metas son a corto plazo y sirven para controlar. Son los objetivos específicos a nivel de ejecución, dice Franco, muy bien.
Las metas son objetivos a nivel de ejecución, se traducen en las divisiones, departamentos y unidades hasta el nivel más bajo de la organización, deben ser verificables siempre. Las metas son la expresión operativa de los objetivos, es decir, tareas concretas a realizar, cuantificación de los objetivos. Estas son expresiones de la profesora Mónica, que agregué un poco en el concepto de metas. ¿Cuál se les ocurre a ustedes que podría ser una meta? Inventemos algo dentro de lo que eran los objetivos que habíamos visto. Planteemos, para los objetivos, planteemos una meta. Algo puntual que pueda considerarse una meta, que tenga que ver con la capacitación de los vendedores, por ejemplo. ¿Qué puedo capacitar un cierto porcentaje de vendedores? En tanto tiempo. Claro. El primer mes capacitar el 30% de los vendedores de Capital Federal, por decirlo, ¿sí? Entonces, en la medida en que voy cumpliendo mis metas, puedo cumplir mi objetivo, ¿sí? De esa manera funciona. ¿Ah? Para lanzar 12.000 nuevos productos al año, ¿qué meta podría yo llegar a necesitar primero? Conseguir máquinas, algo de eso. Puede ser. Adquirir para que se defina como meta tiene que estar como cuantificado una cantidad de producción mensual, dice Ailén. Conseguir más insumos de producción, dice. Podría tener que ver también con un poco, dice, lanzar 12.000 nuevos productos. A lo mejor necesito capacitar un poco a las personas que trabajan conmigo, conseguir que sean más creativas o algo por el estilo, ¿sí? ¿Qué otra cosa puedo necesitar para lanzar 12.000 nuevos productos al año? Contratar nuevos diseñadores. ¿Ah? Más diseñadores, dijo Lourdes, muy bien, esa es la idea. Capacitar trabajadores de diseño, exacto. ¿Ah? Y para lanzar los productos no es solo el diseño, es la producción. A lo mejor necesito tercerizar más, ¿sí? Contar con nuevos proveedores, encontrar nuevos proveedores, ¿sí? Muchas cosas. Lo importante es que digamos, si yo encontré objetivos generales, ¿qué metas tengo que cumplir para alcanzar esos objetivos? Y cuando voy a hablar de metas, siempre tengo que hablar de algo verificable, es decir, cuantificado, ya sea en términos de tiempo, de porcentaje, de dinero, ¿sí? Siempre tiene que ser más chiquito, más específico, me tiene que permitir lograr el objetivo general y siempre tiene que estar cuantificado, y por eso dice Gabriel que lo que están diciendo los compañeros son objetivos, no metas. Por la forma en la que están planteadas así las propuestas que hicieron en el chat, tener más diseñadores, capacitar más trabajadores, conseguir más insumos, no son exactamente metas, ¿sí? Pónganles un número para que se transformen en metas, ¿sí? De ese modo se entiende que comprendieron el concepto de meta. ¿Ah? Seguimos rapidito. Ya estamos en hora. Les cuento que yo tengo una fiesta porque mi hermana se recibió hoy, así que, y nos juntamos acá en mi casa, por eso quiero terminar. Pero antes no quiero dejar de ver políticas y reglas. La pregunta, no leí la pregunta, dice, respecto del ingreso de familiares a trabajar a la empresa, ¿cuál es el lineamiento que orienta este tipo de decisión? ¿Es una política o una regla? Y vamos entonces a ver qué son las políticas y qué son las reglas. Las políticas son declaraciones o interpretaciones generales que orientan las reflexiones para la toma de decisiones, ¿sí? Son declaraciones que nos guían en la toma de decisiones. Las reglas establecen las acciones o su ausencia o ausencia de acción específicas, necesarias en las que no se permite la discreción. ¿Ah? Esos son los dos conceptos de política y regla. Y ahora respecto de cuando van a tomar la decisión de que un familiar entre a trabajar en la empresa,
Ellos son 3 hermanos. Cada uno tiene diferentes orientaciones y los 3 trabajan en la empresa. En este momento no es complicado, pero es una empresa familiar, estos chicos van a tener hijos que van a crecer y a lo mejor quieren participar de la empresa. Esto es muy normal, pasa con la mayoría de las empresas de Argentina, que son empresas familiares. Entonces, ¿qué es lo que dicen respecto a esto? Había ahí, le dedicaron varios párrafos en el texto. ¿Qué dicen respecto al ingreso? ¿Todas las personas de la familia pueden entrar a trabajar? No, requiere la obligación de estar en el ámbito académico. Estar en el ámbito académico, ya sea que estén estudiando o que estén profesionalizados, que tengan un título universitario. Entonces dice, el lineamiento que orienta la decisión es el protocolo, que actúa como un acuerdo marco desarrollado que define las líneas maestras de la empresa y la forma en que la familia va a relacionarse con el negocio. Eso es un protocolo. Eso es lo que se recomienda desde hace varios años, que todas las empresas de familia de Argentina tengan redactado su protocolo familiar. De qué manera continúa la empresa una vez que el fundador de la empresa ya no esté más o se quiera retirar, ¿sí? Porque tenemos una característica en cuanto a las empresas familiares en Argentina, que es que la mayoría de las empresas muere con su fundador o en la segunda generación y después no puede continuarse porque no hay un protocolo de cómo se debe actuar, ¿sí? Es simplemente, más que una empresa, es la persona, digamos, que la dirige. Los Castelli definieron un protocolo para ordenar la entrada de familiares a la compañía que exige, entre otras cosas, la formación académica, es decir, deben estar estudiando o deben ser graduados universitarios. La pregunta es si esto es una política o una regla. En el chat ya veo algunas opiniones y quiero escuchar opiniones. ¿Qué opinan? Yo considero que es una regla porque es un requerimiento específico. ¿Alguien más opina otra cosa? Propone un requisito, también dice Gabriel. Franco dice que es una política. Para mí, por la forma en la que está definido, porque es una expresión, una declaración y está dentro de un protocolo, para mí es una política, guía la toma de decisiones. Y dice Víctor que es una regla porque no se discute y las políticas tampoco se discuten. Las reglas son un poco más específicas. Por ejemplo, sería una regla sí, para entrar a trabajar en el área de administración, tiene que tener título de licenciado en administración. La política es que las personas que están dentro de la organización estén profesionalizadas. La regla es qué tipo de título necesita para determinado trabajo, ¿sí? La regla es un poco más específica que la política. Ninguna de las dos se discuten, porque para eso están, ¿sí? Tener 18 años, tener un nivel avanzado de inglés, ¿serían reglas? Pregunta Franco. Sí, ven que son más específicas, ¿sí? Y forman parte o ayudan a la concreción de estas políticas, a seguir estas políticas. ¿Sí? Es importante que podamos hacer esa distinción. Ni la política ni la regla se discuten, sino para qué estaría la política. La política es una decisión que se tomó antes y que nos va a ayudar en todas las tomas de decisiones. Si yo tengo 2 personas que quieren entrar a la empresa, y bueno, en principio la primera política es que o estén profesionalizadas o estén estudiando, porque esa es la política de la empresa, tener un alto nivel de profesionalismo dentro de la organización. Perfecto. Y la última pregunta, y con esto los dejo libres y yo también me libero, es respecto de identificar 2 organizaciones como entidad y fundamental. ¿Recuerdan lo que eran las organizaciones como entidad? Sabíamos que teníamos varias acepciones de la palabra organización.
¿Qué es la organización? El grupo de personas que están trabajando de manera coordinada para lograr un objetivo común. Bien, esa es una definición de organización, es una de las acepciones. Y cuando hablamos de la organización como un grupo de personas que trabajan para un objetivo común, con determinados recursos, ¿a qué acepción de la palabra organización nos referimos? ¿Es una organización como? Entidad. Como entidad, que es lo que nos pregunta acá. ¿Sí? Hay otras acepciones de la palabra, hay otras formas de entender la palabra organización, como por ejemplo cuando hablamos de la organización como actividad o como función dentro del proceso administrativo. ¿Sí? Y eso tiene otra definición. La organización como entidad es entonces un conjunto de elementos compuesto principalmente por personas que interactúan entre sí bajo una estructura pensada y diseñada para que los recursos, un montón, de forma coordinada y regulada por un conjunto de normas, logren determinados fines. Básicamente, esta definición súper larga está diciendo lo mismo que dijo la compañera. ¿Sí? El conjunto de personas con recursos que siguen determinados fines. Dice Gabriel en el chat, es un conjunto de personas deliberadamente integradas o reintegradas que forman parte de un todo y persiguen objetivos desarrollando actividades de forma eficiente. Muy bien. Entonces, dentro de lo que era organizaciones como entidad, ¿pueden decirme alguna que haya aparecido en el texto? Acá me están diciendo por chat que corte ya la clase porque mis alumnos se aburren. Las organizaciones como entidad pueden ser, por ejemplo, Blue Star Group, Clears, Cencosud, dice justo un compañero, ¿tá? Las distintas empresas que podemos encontrar dentro del texto son todas organizaciones como entidad, ¿sí? Listo, terminamos súper rápido con todos los puntos que se piden en el caso, pero de nuevo, la única forma que ustedes pueden decir que de verdad repasaron es escribiendo. Los dejo, chicos, porque nos superpasamos de la hora, son las 9:10. Practiquen, repasen, estamos a una semana del parcial. Ahora más tarde o mañana mejor, subo esto al Drive, por supuesto. Que tengan un buen fin de, chicos. Chau, chau. ¿Sabes qué hace un hambre?